Muy grato que podamos de alguna manera compartir estos espacios donde vamos construyendo la posibilidad de contar con un mundo mejor, eh, con la idea de que ojalá todos, cada uno de nosotros, pues, tratemos de hacer un cambio, un cambio en nosotros mismos. De allí la charla de hoy, porque en realidad me hacía la pregunta, ¿por qué yo soy como soy? ¿Y qué puedo hacer? Entonces, el título que se le puso a la charla es ¿por qué somos como somos y cómo podemos cambiar? En esta primera fase de la charla que vamos a mirar es el tema de por qué somos como somos. Sí podemos acercarnos a una visión muy particular y muy aterrizada de algo que ya de alguna manera lo hemos observado por la experiencia de todos los seres humanos en el campo físico. Y ya la segunda parte es cómo podemos cambiar, pues se va a plantear una visión que está mucho más allá de lo físico. O sea, no es que no tenga que trabajar uno con lo físico, sí lo va a tener que hacer, pero se va a enfrentar con campos que a veces desconocemos. Entonces es una parte que va a tocar como ese aspecto interior de cada uno de nosotros y es como un llamado a trabajar, a hacer un trabajo bien especial. Bueno, miremos la primera fase, ¿por qué somos como somos? Cuando muchos de nosotros eh, nos ponemos a examinar el rumbo de la vida y nos preguntamos a veces no solo por qué hemos llegado hasta donde hemos llegado, hasta el día de hoy, o por qué somos como somos, o a veces nos hacemos preguntas como qué sentido tiene nuestra vida, qué misión vinimos a cumplir, etcétera. En general, no encontramos respuestas como muy precisas o cercanas a esos interrogantes. Entonces, lo que sucede allí en ese momento es que nos invade como un desconcierto, como una impotencia, ¿no? De no encontrar como respuestas. Sin embargo, si nosotros miramos hacia lo que podemos hacer con nuestra vida, sí existen alternativas para tratar de buscar como salidas. Y esas salidas normalmente las tenemos dentro de nosotros mismos. Porque generalmente uno trata como de buscar esas respuestas afuera. Y en general cuando las busca afuera, pues no las encuentra tan fácilmente. ¿Por qué las va a encontrar más fácilmente dentro de uno mismo? Porque uno mismo es el que tiene las respuestas a muchas inquietudes. Uno mismo es el que se va a dar cuenta de cómo está trabajando en la vida. Uno mismo se va a dar cuenta de dónde está ubicando todos sus pasos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hoy, como parte de esa temática, vamos a tratar con una mirada que se va a plantear en esta charla, eh, pues una visión, yo diría, más o menos aproximada de por qué somos como somos y posiblemente aventurarnos a encontrar indicios de qué hacer para que cambie el rumbo de nuestra vida. Con la idea de acercarnos a ser mejores seres humanos, seres más armónicos y seguramente seres más felices. Bueno, entonces empecemos por la parte de lo que se mueve en nuestro mundo actual. Cuando uno se pone a mirar la vida de todos los días y observa ese mundo en el cual está viviendo, pues se da cuenta de muchos aspectos que lo rodean. Por ejemplo, el crecimiento exponencial de la ciencia, el crecimiento increíble de la tecnología, etcétera, que siempre nos están brindando elementos para crecer exteriormente y para que nos podamos favorecer con esos elementos. De hecho, nos ayuda mucho y gracias a ellos estamos hoy en día aquí realmente conectados. Eh,
escuchándonos y por lo menos ante un momento de pandemia podernos observar y tener unos elementos diferentes. Sin embargo, a pesar de todos esos avances tecnológicos y avances científicos, etcétera, siempre es muy notorio la forma inadecuada en que como seres humanos hacemos uso de muchas posibilidades, no solamente estas posibilidades, a veces por el mismo, la parte tecnológica, por ejemplo, el día de las comunicaciones, el WhatsApp, de mandar mensajes, nos dedicamos a veces a reproducir mensajes que generan pánico, que desconciertan a la gente. Y en general somos muy poco dados a reproducir mensajes positivos. Esa es una variable que se ve en muchas partes, ¿no? Eh, Otro problema que tenemos quizá como seres humanos es ese deseo de afán posesivo, el deseo de tener, de lograr, de alcanzar, no importa cómo dé lugar. Y eso se ha tomado en gran medida en muchos ambientes del mundo. De allí que por eso vemos, digamos, tantas diferencias a nivel social, tantos dolores ocasionados por nuestra parte reflexiva. Eh, bueno, en general se ven muchas situaciones que uno no desearía que existieran. Y por ese avance posesivo que tenemos como seres humanos, muchas veces buscamos a como dé lugar el beneficio particular. O sea, no nos interesa mucho que somos parte de un colectivo, que alrededor mío hay otras personas, que hay otros seres que merecen la pena y que merecen atención. Por esa cultura, digamos, que nos hemos acostumbrado a vivir sin reflexionar muchas veces sobre el daño que uno puede causar a otros, y no solamente el daño que uno le puede causar a otros, sino el daño que uno mismo se causa. Entonces, mírense cómo se van observando en esos ambientes una cantidad de relaciones desequilibradas, un mal uso de las energías por las cuales uno cuenta, muchas expresiones de violencia, por ejemplo, la violencia de género es muy fuerte. Muchos seres que maltratan demasiado a su pareja. Observamos también por todas esas construcciones culturales y emocionales, como la angustia, como el estrés y muchas enfermedades psicosomáticas hoy están a la orden del día. Y por supuesto, pues cuando nos llegó la pandemia, o la pandemia que estamos viviendo, como resultado de todo ese proceder histórico, para muchos seres humanos la situación se vuelve totalmente inaguantable. Es una desesperación tremenda. Y entonces lo que uno puede decir es que básicamente, ¿qué nos ha pasado como seres humanos? Que no contamos con una paz mental suficiente para enfrentar las adversidades que puedan venir. Por eso, por eso hoy en día se habla de que grandes enfermedades están apareciendo por todo este proceso de encerramiento que hemos tenido. Entonces viene la primera pregunta, bueno, entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer ante todas estas situaciones? Nosotros reconocemos que como seres humanos estamos bombardeados por esas situaciones dolorosas. ¿Qué podemos hacer? Entonces, una respuesta puede ser, y que se hace urgente, pienso yo, eh, es que se hace necesario que hagamos una revisión de lo que sucede dentro de nosotros. O sea, ¿qué tantos de esos aspectos que hemos hablado están permeando mi vida? Me están llevando a estados caóticos, a situaciones muy difíciles. Porque cuando uno decide hacer ese trabajo de auscultarse a sí mismo y se atreve a penetrar en ese mundo nuevo, desconocido, realmente va a encontrar o va a comenzar a encontrar respuestas.
Y entonces tratemos de ahora enfocar otros aspectos que nos puedan ayudar a visualizar por qué somos como somos. O sea, por qué cada uno de nosotros hoy en día, aquí, cada uno de nosotros los que estamos, eh, eh, es como es. ¿Por qué somos como somos? Y para eso yo diría que tendríamos que remontarnos a entender primero cómo se desarrolla nuestra experiencia en este plano. Si lo miramos, la vida de cada uno de nosotros empezó desde que se unieron en un momento dado dos células que eran células germinales, ¿verdad? Daban la posibilidad de, de que como óvulo y espermatozoide dieran origen a una fecundación, a la formación de un nuevo ser. Y cuando se formaron ese par de, a través de esa unión de esas células germinales, se comenzó a formar el ser que ya va a representar el papel en esta vida, o sea, el ser de cada uno de nosotros. Se dio algo mágico, algo hermoso, algo especial. Y es que después de 9 meses, más o menos en promedio, yo diría que la mayoría, este maravilloso ser se fue conformando por una red impresionante de perfección. O sea, si nosotros miramos al ser humano como tal, es un ser perfecto en su constitución. Pero cuando lo vemos, muchas veces no encontramos la solución o la respuesta de cómo fue esa formación, ¿sabe? ¿De dónde salió esa perfección? Y entonces uno dice, hombre, pues ese proceso de formación se movió en un campo que es muy desconocido, misterioso, pero dio origen a algo perfecto. Y nacimos como seres puros. Entonces empezamos luego ese aprendizaje a partir de ese ser puro que comenzó a desarrollar posibilidades y en ese momento se comenzó a formar la historia de lo que somos al día de hoy. Y que esa historia ha estado muy ligada, no solamente a la historia de un árbol genealógico, o sea, nuestra herencia genética, el árbol genealógico de nuestra familia y de la humanidad, porque en fin, heredamos absolutamente todo, sino que también esa formación histórica de cada uno está ligada a las experiencias que hemos experimentado durante todo este trayecto de vida. ¿Cuántos años tenemos? Algunos podemos tener 30, otros 40, otros 50, otros 60, otros 70. Pero todo ha estado ligado básicamente a lo que es la experiencia durante todo ese trayecto. Entonces, nos preguntamos qué ha pasado en ese trayecto. En realidad lo que se han movido son variables tan diferentes, pero posiblemente esas variables han generado traumas en cada uno de nosotros que fueron ocasionados desde ese momento en que empezamos a vivir como seres puros, desde la infancia. Y comenzaron por múltiples razones, muchas situaciones a bombardearnos. Por ejemplo, aparecieron las creencias, aparecieron los dogmas, aparecieron los paradigmas, aparecieron los egoísmos, aparecieron muchas enseñanzas que recibimos de la vida, de la gente, de la escuela, no adecuadas, aparecieron los miedos, bueno, en síntesis, multitud de situaciones. Por ejemplo, podríamos en este momentico dar muchos ejemplos. Uno de ellos, ubicándome más en el campo de lo personal, uno de ellos que recuerdo personalmente fue que escuché alguna vez, tú no eres o no serás nadie si no tienes dinero. Y en otra ocasión alguien dijo, oigan, estudien porque si no, no puede llegar a ser un ser importante. Entonces nos metieron la idea de tener, por ejemplo, como una variable muy fuerte, porque sin dinero no soy nada. Y así. Entonces observamos nosotros que desafortunadamente en ese crecimiento se fueron expresando variables muy dolorosas.
Y llegamos a la adolescencia. Bueno, esa adolescencia es quizá una de las etapas más complejas, porque en ella se experimentan cambios físicos, cambios psicológicos, y allí es donde uno trata como de independizarse o trató de independizarse de la cercanía de los padres. O sea, antes le llevaba mucho la punta de los padres, ahora ya no quería que los padres lo acompañaran a determinadas situaciones. Aparecieron los amigos nuevos que de pronto uno no tenía, las famosas barras, los grupos grandes, en donde aparecían personas que influían por su carisma en muchas de las formas como uno se iba construyendo. Eh, Aparecieron las relaciones afectivas, las primeras relaciones afectivas en esa adolescencia. Entonces, en todos esos ambientes de relaciones que fuimos construyendo, posiblemente comenzó a influir mucho el miedo de que los amigos, la sociedad, etcétera, nos rechazaran. Y que si uno no actuaba como ellos, lo demandaban. Entonces, por esos miedos, posiblemente se comenzaba uno a colocar máscaras y a identificarse muy fuertemente con las cosas que uno creía o pensaba que lo harían felices. Me acuerdo muy, cuando estaba muy joven, teníamos una barra muy grande donde en esa adolescencia, algunos amigos decidieron en esa época consumir la marihuana. Y la idea era que si uno no fumaba marihuana, uno no valía. O sea, uno no podía ser eh, eh, como parte de esa barra, sino que lo podían hacer aparte. Y entonces llegaron a ofrecerlo. Ahí es donde aparecen los valores que de pronto pueden haber sido construidos anteriormente. Si uno ha sido solidificado o ha tenido una solidez de educación fuerte, es posible que en ese momentico no sea movido por ese miedo, por ese pensar que los amigos lo van a hacer a un lado y uno pudo haber dicho no, pero posiblemente otros tomaron esa senda. No pienso que pueda ser malo o no, pero simplemente que algunos de ellos destruyeron su vida por esa situación. Entonces son situaciones donde en esas sociedad de juventud, por decir adolescencia, el lograr tener, el alcanzar fama, la riqueza, el poder, el aventurarse a tener placeres, el licor, etcétera, todo eso va tomando y toma demasiada fuerza en cada ser humano. Y eso es parte de una cultura muy particular de la vivencia del ser humano. Entonces, dentro de todos esos miedos que fueron generando, pues apareció un desequilibrio que fue ante esa fuerte dependencia social de falsos valores, pues posiblemente quedamos atrapados en muchas cosas no deseables y en amistades que a veces no valían mucho, no tenían mucho valor. Por eso se considera que esa etapa de la vida del adolescente es una etapa de transición bastante compleja y quizá una de las etapas más difíciles en la vida del ser humano, porque es una etapa donde se cuestiona absolutamente todo. Es ahí donde se va formando muy fuertemente el yo. O sea, el ego empieza a tomar, como a ejercer su reino y los procesos emocionales a establecer muchas marcas y a veces muy fuertes en cada ser. Entonces es una etapa bastante difícil. Pero allí en esa etapa se considera que ya se ha conformado en gran parte lo que se conoce como la personalidad adquirida. O sea, uno adquiere una forma de ser, una personalidad muy particular.
o lo que se llama también personalidad corriente, que está muy rodeada de todas esas experiencias, marcada por la cultura en que uno vive, cómo ha sido la familia, los amigos, la educación, aún la práctica religiosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí pasamos nosotros, pasamos por esa etapa de adolescencia. No sé cómo la vivimos cada uno de nosotros, pero nos tocó vivir y atravesar por todo eso. Y ya con esa personalidad que se fue formando, básicamente ahí fue tomando forma, llegamos posiblemente todos a una etapa marcada entre 30 y 40 años. Y ahí es ahí donde la ciencia ha descubierto que entre eso de 30 a 40 años se pueden identificar diferentes tipos de personalidades. Y que esas personalidades dependen mucho de las experiencias de cada ser. Entonces, una personalidad es aquella en donde se siembra muy fuertemente ese deseo de tener o poseer. O sea, mi vida tiene sentido si yo logro alcanzar todo lo que quiero a precio de lo que sea. Entonces son personas que se vuelven adictas, muy adictas al dinero, se vuelven muy adictas al sexo, se vuelven muy adictas al poder y lo convierten como en centros o objetivos de su vida. Recuerdo que en alguna charla decíamos que una de esas cosas de sí son malas, simplemente es el uso o la forma como la enfoco. El dinero no es malo, el sexo no es malo, el poder no es malo, simplemente es cómo yo enfoco cada situación. Si me vuelvo obsesivo con eso, y no importa cómo sea, ahí viene un problema. Entonces esas personas, normalmente esas personas se cierran a una posibilidad de ser seres diferentes. O sea, a esa personalidad no me la toquen. Y por supuesto, como son tan cerrados, no abren su corazón a otras alternativas de vida. Bueno, ese es un tipo de seres. Otro tipo de seres que a pesar de que han tenido, digamos, ese bombardeo del tener y el poseer, y seguramente han tenido algunas experiencias a niveles no deseados, son seres que en algún momento, cuando aparece un deseo natural de encontrar respuestas a lo que sucede, y en algún momento también la vida los llama o la conciencia los llama a que revisen lo que han hecho o cómo han vivido, no importando su personalidad, piensan que de pronto vale la pena. O sea, toman de pronto esa decisión de aventurarse a algo diferente. Entonces, fíjense que aunque han sido tocados, no se les marcó demasiado esa parte. Y seguramente considero yo, desde mi punto de vista, que en este momento, los que estamos aquí en este grupo, eh, pasamos por todas esas etapas y hoy en día estamos deseosos de salir de ese mundo condicionado. Somos personas que nos comenzamos a hacer preguntas, y que no solamente nos queremos hacer preguntas, sino que queremos ir más allá. Y entonces aparece la segunda parte de la charla, que es ¿cómo puedo cambiar? Es ahí donde yo me hago la pregunta, ¿cómo puedo cambiar? Yo ya sé que soy como soy por toda esa serie de variables que han circundado mi vida desde que nací hasta el día de hoy. Pero también hoy en día me estoy haciendo la pregunta, ¿qué puedo hacer para cambiar? Pues vamos a mirar esa parte. Como les decía al principio, esa parte se va a mover mucho en otro contexto no tan visible, no tan observable, no tan de cuantificar.
pero sí se trata de un grupo de seres que quiere escuchar alternativas de vivir de una manera diferente. Son seres que buscan ser un poquito más felices. Son seres que no quieren buscar respuestas afuera. Son seres que quieren buscar más bien en su interior a ver qué es lo que nos pasa. Y entonces se comienza a cambiar un primer paradigma. Y el primer paradigma que uno comienza a cambiar es que el paradigma viejo es: yo quiero ver las cosas para poder creer. Si usted me muestra, yo creo. Claro, lo que hemos hablado, todo lo podemos mostrar. Lo podemos ver y observar a través de la experiencia de muchos seres. Y de pronto la ciencia ha llegado a estadísticas muy fuertes que muestran que sí se puede ver, y de pronto uno dice, ah, yo creo en eso. Y vamos a cambiar ese paradigma al revés, que ahora no es ver para creer, sino creer para ver. Mírense la diferencia. En ese de preguntarse quién soy, voy a empezar a construir un nuevo paradigma. Es: yo voy a creer primero para luego ver. Por ejemplo, si a mí me hablan que la meditación produce unos efectos interesantes en la vida como ser humano, y en el cambio de nuestra cultura, y en el cambio de nuestra sociedad, y en el cambio de nuestro planeta, pues eso no lo puedo yo ver directamente. Solamente digo, ah, bueno, ¿y esto por qué me lo están planteando? Bueno, porque eso es una experiencia que han vivido miles de seres sobre el planeta Tierra cuando han trabajado hacia el nivel interior. Yo digo, ah, listo. Entonces voy a empezar a creer en eso y voy a comenzar a vivenciar cada una de esas situaciones para luego observar los resultados. Entonces, quedo primero y luego veo los resultados. O sea, allí es donde le vamos a comenzar a dar valor a lo desconocido, a aquello que a pesar de todo, aunque no pueda observar, yo quiero caminarlo en busca de respuestas. Y entonces, ¿en qué me voy a confiar? Me voy a confiar en la experiencia de muchos caminos, de muchos seres, de muchas culturas que han vivido en forma diferente, que han logrado vencer el miedo, que han comenzado a caminar hacia el hombre nuevo, que han revisado toda su personalidad, que han expandido su conciencia, que se han unido, entre otras cosas, a lo esencial, a una fuerza que los supera, que podía llamarse la fuerza creadora, lo desconocido. Y entre otras cosas, esos seres uno observa que expandieron algo maravilloso, que fue su amor hacia todo. Ahí comenzamos a ver ejemplos gigantescos como en la época actual, un Mandela, por ejemplo, una Teresa de Calcuta, un Gandhi, tiempo más atrás, un Cristo, un Buda, bueno, la lista es gigante, pero son seres que se aventuraron a ser diferentes. Y entonces así como uno va encontrando como esa respuesta de quién soy. O sea, voy encontrando como una manera de cambiar realmente mi existencia. Entonces, mírense lo interesante. Comenzamos a reconocer que todo en el universo se mueve por una energía ya diferente. Es una energía que está dentro de nosotros, que nos supera, que es grandiosa, que es poderosa, que es transformadora, y que si la utilizo bien, esa energía puede llevarnos a un cambio. Y no solamente un cambio personal, sino un cambio colectivo. Entonces, ¿qué puedo hacer allí? Yo puedo comenzar a cambiar mis pensamientos, puedo comenzar a cambiar mis sentimientos, puedo comenzar a cambiar mis formas de proceder. Y entonces, por esa forma tan diferente de ver la vida, después de que vamos cultivando, creando un nuevo campo de posibilidades dentro de nosotros, y entre otras cosas, nos vamos a acostumbrarnos a conectarnos con lo que también hemos hablado mucho, a conectarnos desde adentro, desde el corazón, porque ahí en el corazón está la fuerza del amor universal.
Es una fuerza que lo mueve todo, que es capaz de moverlo todo. Entonces, aparece algo maravilloso. Nos vamos llenando de un gran deseo de cambio en todos los niveles. O sea, yo ya quiero comenzar a hacer, a trabajar, a funcionar, porque comienzo a sentirme tan tranquilo, tan sereno, tan, tan posibilitador de cosas, porque empiezo como a fijarme más en las necesidades de otros, porque empiezo a fijarme más en las necesidades del planeta de hoy en día. O sea, ya comienza a tomar todo como parte de nuestra vida, comienza a tomar importancia. Antes el ser que se incrusta solamente en sí mismo no ve nada de eso. O sea, no puede ver ninguna de esas situaciones. Entonces, mírense lo grande. Comenzamos a tomar o a ver de la vida lo grande que pueda tener. Y ahí empezamos a fortalecer la búsqueda profunda de valores interiores, valores que yo sé que me van a ayudar a armonizar con todos. Es como un reencontrarse otra vez con el ser puro que nació, ese ser tan perfecto que nació. Es un reencuentro con la verdadera esencia o con la verdadera identidad. Por eso fíjense que el lema de los trabajos espirituales es conócete a ti mismo y conocerás el universo. O descubre tu propia identidad. No es la que tienes hoy en día, no es tu personalidad adquirida, no. Esa no es. Descubre la que está oculta dentro de ti. Y esa es la que tienes que tratar de redescubrir. O sea, es un redescubrir aquella vida que yo vine a vivir, pero que por diferentes variables se me fue desubicando. Es un redescubrir que en el mundo hay maravillas por todos los lados. Es un redescubrir que la posibilidad de ser verdaderamente libre es muy grande. O sea, lo que estamos hablando aquí es del despertar de una nueva conciencia, en donde se va aprendiendo que el dar basado en el amor y el dar no esperando el agradecimiento o la recompensa, produce transformaciones fantásticas. No solamente en mi personalidad, sino en todos los ámbitos que me rodean. Entonces es posible que yo comience a ver que el ámbito de mi familia empieza a modificarse, porque yo cambié mi actitud, porque yo me volví más sereno, porque yo me volví más amoroso, y entonces empieza todo a cambiar. Ese me recuerdo una frase que expresaba Gandhi que decía que la coherencia con la verdad que nace en el interior de cada uno de nosotros nos abre esos caminos gigantes que tenemos que andar. O sea, en esa frase está encerrado el querer para ver. La coherencia de la verdad que hay dentro de cada uno de nosotros nos abre los caminos que tenemos que transitar. Y no al revés, ¿sí? ¿Qué vamos a observar entonces con el tiempo, con esa mirada tan diferente? Y se habla de la experiencia de muchos seres. El ser se va uniendo a las necesidades de otros. El ser se va uniendo a las necesidades del planeta. El ser va rompiendo límites o barreras impuestas por esa personalidad que fue construida en donde el egoísmo era como lo que imperaba, donde aparecía la separatividad, el dolor, etcétera. ¿Y qué es eso? ¿Qué es todo eso que está pasando? O sea, eso que está pasando dentro de mí mismo. A eso lo llamamos desenvolvimiento interior o espiritual. O sea, me desenvuelvo posibilidades en mi interior que me conectan con lo esencial, es espiritual, es el espíritu que está uniéndose ahí a todo esto. Y por supuesto, a medida que voy avanzando en esa mirada, mi conciencia se va expandiendo. O sea, ya no veo las cosas igual cada día.
a expandir mi conciencia, mi mirada en cada momento va evolucionando. Observo cómo se va fortaleciendo mi voluntad, aquella voluntad que flaqueaba fácilmente, hoy en día ya es más sólida. Observo que voy aprendiendo a conectarme con la verdadera sabiduría. ¿Qué es la verdadera sabiduría? El saber en cada momento qué es lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Empiezo a darme cuenta que soy capaz de enfrentar los miedos que son muy fuertes, que todos los tenemos. Y empiezo a darme cuenta que lo que comienzo a generar a mi alrededor es paz. Empiezo a generar armonía. Es todo esto tan hermoso, ¿eh? Esto es muy hermoso. Y eso es, básicamente, es hacerse consciente de los momentos presentes. Una de las líneas que trabaja el desarrollo espiritual es vivir el eterno presente. Es hacerme consciente de que en este momento qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. Y cómo estoy en este momento trabajando con ese amor que quiero expresar desde el corazón. Un amor que cada día crece más. Cómo me estoy conectando con eso esencial, con lo divino, con la luz universal, con la fuerza creadora. Ya empiezo a mirar todas esas cosas. Y bueno, hay otros efectos más también muy hermosos. Por ejemplo, comienzo a manejar más certeramente el libre albedrío, que es otra variable que es bien importante, ¿no? Ustedes saben que el libre albedrío construye el destino. O sea, si yo no manejo o no hago un buen uso del libre albedrío, posiblemente mi destino se va para otro lado. Si lo manejo bien, seguramente va a tener una ruta más amable. O sea, es constructiva. Comenzamos con el libre albedrío a construir un mundo mejor, a colocarme en el lugar de los demás. Y hay otra variable muy linda que es aquella que uno empieza a aceptar la vida como se presenta y a aprender de la experiencia de ese momento, que no es fácil. Por ejemplo, cuando miremos la pandemia, ¿no? Llegó la pandemia. ¿Pero por qué? ¿Por qué esto está aguantando tanto? ¿Por qué esto es tan difícil? ¿Qué quiere decir? Que en el fondo yo no estoy aceptando los momentos de la vida. Son así, yo no puedo evitarlo. Si yo trato de ubicarme ahí en ese momento, ¿qué me quiere enseñar la vida? ¿Cómo me está enseñando a ser más sereno, más tranquilo? ¿Cómo me estás enseñando a aprender de ese momento? A unirme al dolor de otros que están muriendo, etcétera. Ya es otra cosa, aprendo muchas cosas. Y es ahí donde empezamos a darle valor quizá a una enfermedad. Porque la enfermedad me llega porque me llega. No sabemos. Pero sí tengo que buscar el por qué esa enfermedad llegó a mi vida y cómo la tengo que trabajar como parte de la vida misma. ¿Qué me quiere enseñar esa enfermedad? Y es posible que a través de esa enfermedad aprenda cosas maravillosas que antes la rechazaba. Un momento económico difícil. No, pues me hundo en la desesperación. ¿Qué me quiere enseñar la vida con este momento crítico de la existencia donde de pronto me está haciendo falta el valor económico? De pronto, por decir así un ejemplo, me doy cuenta que he sido demasiado mal baratador, que no he tenido control del manejo de lo económico. He sido desobligado con eso. Entonces ya esa es una enseñanza. ¿Qué tengo que hacer con eso? Que he descubierto. Bueno, voy a comenzar a trabajar de una manera diferente de adelante. Pues fíjense, cada momento es una posibilidad. Y vamos aceptando que no estamos solos, porque puede ser que aún en los momentos más difíciles de la vida, los momentos más críticos, que siempre a nuestro lado tenemos otras entidades. Son entidades muy especiales. Quiéralo llamarlo como quiera llamarlo. Algunos lo llaman ángeles, otros lo llaman maestros, otros lo llaman
protectores, pero ellos siempre están dándonos la mano, tratando de darnos la mano. Si uno está atento, esa mano que nos están dando la vamos a descubrir. Si uno no está atento, pues por más que quieran ayudarlo, uno está empeñado en lo suyo, pues no se va a dar cuenta de esa gran asistencia. Y vamos en ese rumbo, cada día trabajando con todos estos valores nuevos. Y miren cómo uno se va dando cuenta que va controlando sus violencias, sus injusticias, va controlando muchos aspectos de la vida, sus pensamientos, sus deseos, sus anhelos, que ya empieza uno a pensar en construir una sociedad mucho mejor, un planeta más sano. ¿Qué vamos a hacer después de que pasemos todo este periodo de situación crítica de humanidad? Seguiremos trabajando con el planeta como veníamos. Entonces así empezamos a darnos cuenta de que nuestra vida va cambiando. O sea, hay un poder invisible que está ahí, que nos trasciende siempre. Es un poder que amorosamente nos va acompañando en esta tarea de vivir. Porque esto no fue al azar. Esto no fue al azar. Finalmente, para terminar ya esta charla, podríamos concluir que ojalá pudiéramos llegar algún día a decir o a pronunciar o a pensar qué hermoso que yo pueda ayudar a construir un mundo mejor, en donde seguramente va a reinar la armonía y la paz. Qué hermoso que yo algún día pueda llegar a reconocer que no estoy solo, que estoy interconectado con una gran red, con todos los seres, que todos somos uno. Y que la idea es que nos favorezcamos como seres y que no nos separemos. Qué hermoso sería que algún día podamos decir, he estado cultivando ese amor real que surge de mi corazón y hoy en día me doy cuenta de que he construido valores diferentes, valores que perduran. Qué hermoso que hoy he aprendido a discernir entre lo esencial y lo superfluo. Qué hermoso es vivir. Qué hermoso es lanzarse a ese campo de saber quién soy. Esto es lo que podemos hacer y por supuesto no es una utopía. Está a nuestro alcance. Bueno, muchas gracias. Pueden abrir sus micrófonos. Marta Inés, muchas gracias. Sí, quisiera alguna reflexión. Bueno, primero que todo, pues el tema es extremadamente interesante porque cómo cambiar, obviamente que todos lo necesitamos, que todos desde que nacemos estamos aprendiendo y yo creo que vamos a seguir aprendiendo, pero pienso que también es importante reconocer lo que tenemos y lo que somos. Porque así como de pronto tenemos dogmas, tenemos creencias cerradas, también podemos tener principios, tenemos valores, tenemos cosas que aportar. Y todo junto ayuda de pronto a cambiar para nosotros y para otras personas. El tema como cambio es muy amplio, es muy grande, pero pienso yo que seguiremos aprendiendo desde que nacimos, en cada época aprendemos algo, pero también debo reconocer lo que yo soy capaz de dar, lo que tengo bueno que puedo aportar, puede ayudar. Y obviamente donde debo hacer mi trabajo personal para cambiar, para mejorar, para superar, para ayudar. Diría yo que es un complemento de los dos temas. Ese sería mi aporte. Muchas gracias, Martínez. Muy interesante. ¿Vale?
¿Lo ven como posible o no posible? A ver, indudablemente nosotros debemos ser tal como es el mundo. El mundo es un mundo que es cambiante. Igualmente nosotros no tenemos que cerrarnos a ser y exclusivamente lo que somos, sino que tenemos que movernos de acuerdo a cómo se está moviendo el mundo, también a ser personas cambiantes. Indudablemente que uno ha adquirido una cantidad de valores impuestos por la familia, por la sociedad, y muchas veces estamos moldeados al sistema que nos han dado. Y a lo mejor no hemos tenido esa capacidad de reflexionar sobre tantas cosas que giran alrededor de nuestra vida. Y que muchas veces todas estas cosas las va descubriendo uno es a una edad, como decías ahora, más o menos después de que hemos pasado la edad de los 30 años, ¿no? Empezamos a reflexionar sobre toda esta cantidad de cosas sobre las que uno ha vivido, si el mundo realmente es quien ha aportado una serie de circunstancias por las cuales estamos viviendo y si estamos satisfechos con ellas o podemos aportar algo hacia el futuro, hacia las nuevas sociedades. Y ahí es donde está la parte del cambio que debemos de tener, ¿no? Cambiar, reflexionar sobre toda esa cantidad de cosas que sí efectivamente están ayudando o no están ayudando al planeta, al mundo que nos rodea. Y empezar a evaluar y empezar a transformar esas cosas. Y empezar a hacerlas, ¿no? Lo importante es trabajar en eso. Eso es lo que quería aportar. Gracias, ¿no? Ay. Sí, a mí me parece que lo más difícil hoy por hoy es saber realmente quiénes somos, porque realmente nosotros somos un cúmulo a nosotros nos han dicho quiénes somos nosotros, pero nosotros no nos hemos preguntado realmente desde nuestro propio ser quiénes somos nosotros. Entonces, a nosotros siempre desde pequeñito nos dicen usted es eso, usted es lo otro, usted. Entonces nosotros somos como prácticamente somos como una consecuencia de lo que nos han, de las creencias actuales. Asimismo uno se pregunta por qué lo bueno y lo malo antes era de una manera y por qué lo bueno y lo malo es hoy de otra manera. Entonces todas esas cosas en reflexionar que hay algo más allá que debe marcar la pauta de qué es lo bueno y qué es lo malo. Y yo creo que la pauta la marca necesariamente, pensaría que la pauta la marca necesariamente el amor, o sea, cómo vivimos nosotros el amor y cómo se puede lograr un amor más expansivo en un momento dado. De esa manera podemos tal vez darnos cuenta si realmente nuestra forma actual de vernos nosotros mismos es realmente mejor o no es mejor que la anterior. Entonces, yo creo que eso es una cosa que hay que plantearse. Perfecto. Omar, tienes que poner el micrófono. Para el micrófono. Bueno, no, escuchándolos, cada quien va teniendo unos cambios. Y hay gente que alcanza a buscar la parte espiritual de cada ser y hay otros que no, que se quedan solo en la parte material del mundo. Entonces, digo que es todo un proceso, pues es algo que yo he vivido. Si uno en los años jóvenes, pues está
está metido en un mundo material y uno pues se vio dando cuenta de que era conseguir más y hay unos que despertamos que bueno, que lo material no es y entonces hay otros caminos como de buscar la parte espiritual. Y hay mucha gente que nunca logrará meterse en la parte espiritual. Y lo que uno ve es que hay gente metida y ya no es una sola persona, sino que son unos grupos que manejan la parte material y están arrasando contra todo. Y entonces eso hace que mucha gente tenga que someterse y eso es lo que pasa. Yo digo que hay mucha gente buena, pero mucha gente está sometido al poder que tienen unos pocos. Y entonces esto no podrá mejorar hasta que cada uno realmente se independice de esa parte material que nos vemos abocados todos. Yo creo que encontrar que todos seamos uno, ese es el mejor desear. Pero a veces manejamos nosotros muchas ambigüedades. Estamos en la parte espiritual, pero también estamos en otras partes no dejando la parte material. Y entonces nos dejamos llevar y al final sucumbimos todos. Y entonces yo creo que hay todos esos aspectos. Hay gente rotunda que pues que no está en medio del poder y entonces pues puede ser como independiente. Pero hay mucha gente que es buena, pero no deja de seguir los lineamientos que dan unos pocos. Gracias, Omar. Bueno, yo pienso que al principio de esta charla hablaba el señor que había que tener esa confianza para realizar lo que había que hacer. Yo pienso que esa confianza es tener fe, que lo que nos están entregando es una transformación que me va a hacer a través de algunos aspectos, de algunos ejercicios, y esa fe nos lleva a hacerlo completamente. Y al ser conscientes de ese hacer, nos lleva a una transformación. La transformación hace que realmente se transforme algo dentro de nuestra propia vida, como decía el Señor. Hay más amor, hay más comprensión, hay más confianza. Y ahí básicamente, ¿cómo llegamos a esos puntos? Al principio tuvimos fe, que lo que íbamos a hacer, lo hicimos con esa fe que vamos a transformar, que vamos a iniciar un cambio, que vamos a hacer una transformación. Y eso es básicamente lo que nos lleva realmente a llegar a hacer todos esos cambios, ya transformación, a transmutar lo que estamos haciendo realmente. Esa transmutación es llenar de amor, comprensión y participación, ¿no?